Bendiciones, se pueden sentar. Le bendigo. Qué privilegio que Dios me otorga en este día de estar con ustedes. Una bendición, una super bendición, una super bendición. Y como he tomado mi tercera taza de café, una super bendición. Le bendigo en el nombre de Jesús. El apóstol, el obispo de esta casa, no solamente de esta casa, sino de una red mundial, el pastor Ralph Holland, la pastora Donna Holland, me dicen que le llaman en la red Mama Donna, así es. Tengo que y le digo con integridad de corazón y de espíritu, y Dios es mi testigo, por años he sido un seguidor de estos pastores. Mi admiración, mi compromiso, mi respeto, porque tienen un legado y una unción y una reputación, una integridad que yo siempre he tenido el deseo de estar conectado. Es un mentor para mi generación. Y cuando Dios finalmente, después de, siempre ha habido una afirmación mutua, un amor, pero de afirmarnos en una forma más fija, fue una respuesta a mi oración. Yo quiero que usted me ayude en este momento, y lo voy a hacer porque tengo que hacerlo en mi corazón. Esto es uno de mis héroes. Quiero que usted me ayude a reconocer a lo que es la trayectoria ministerial, el manto del apóstol, de este gran obispo y su esposa, pastor Ralph y Donna Holland. Un aplauso fuerte, por favor. Reconocerle por lo que cargan, por las generaciones que han impactado. Yo estoy aquí como consecuencia. Le admiramos, le amamos, le respetamos. Gracias por escuchar la voz de Dios y el llamado de Dios y decir sí. Gracias, le amamos. Gracias, pastor Tim, por el privilegio también de compartir aquí, amigo. Gracias. Y la familia Holland entera. Y aquí el pastor Bremer estaba aquí, compartió, no sé dónde está, fue raptado. Aquí está. Te bendigo en el nombre de tantos amigos mutuos. Creo que recientemente estuviste con Sergio de la Mora, si no me equivoco, con el pastor Sergio. Ahorita oro por ti para que Dios te sane. Ese es mi compa, mi compa, gracias. Y yo estoy aquí al lado de una de las voces más ungidas sobre la tierra, y él está aquí sentado y yo aquí compartiendo. Qué locura, como Dios nos bendice. Andrés, ¿dónde está Andrés? Te quiero, te bendigo. Qué privilegio, wow. Aquí quiero compartir brevemente. Yo sé que oraron por México y Puerto Rico. Soy puertorriqueño mexicano. Soy de Puerto Rico, pero mi familia se casó todo con mexicanos. En inglés se llama Mexo-Ricans. Y esta última semana ha sido para nosotros a nivel personal súper pesado. Con familiares en México, en el DF, y con familiares en Puerto Rico. Aún mi suegra, finalmente nos comunicamos con ella, está bien en Puerto Rico. Estamos tratando de sacarla de Puerto Rico para que esté acá una temporada mientras. Pero de veras, la oración continua. Los que están interesados, mañana vamos a lanzar una campaña a través de los medios con nuestras iglesias que se llama Puerto Rico y México se levantan.org. La página todavía no está activa, se va en vivo mañana, pero es una campaña para equipar a las iglesias, para que las iglesias le traigan restauración a esas comunidades impactadas por el terremoto en México y por el huracán en Puerto Rico. Y bueno, vamos a adoptar una iglesia acá, adoptar una iglesia en México y en Puerto Rico, las iglesias que han sido impactadas, y un programa que tenemos para enviarle comidas y ropa. Ya estamos involucrados ya en la tierra, ya tenemos nuestros representantes en ambos lugares. Continuar orando por México y por Puerto Rico, amén. Y quisiera decir esto, esta noche lo voy a decir un poco más. En este país estamos luchando arduamente para lo que son los inmigrantes, para nuestra comunidad. Por 11 años hemos luchado con una campaña muy fija que no ha demorado ni por un momento, con 3 administraciones presidenciales aquí en este país. Ya estamos a ley para legalizar a nuestros jóvenes, lo que aquí le llaman los Dreamers, los de DACA. Y estamos así. Cuando el presidente iba a hacer el anuncio sobre DACA, el presidente Trump, Tony Suárez, que es nuestro vicepresidente, me preguntó: Pastor Samuel, hay pastores que están involucrados con cartas, con firmas. La persona, y tenemos la prueba que no es retórica desde el púlpito para firmar, sino el correo lo tenemos de la Casa Blanca. Le enviamos, estamos en contacto con la Casa Blanca casi diariamente sobre este tema. Y la primera persona que mencionamos que levantó unas firmas con un compromiso para ver
la legalización de estos jóvenes que no deben de ser castigados, fue el pastor Ralph Holland. Y su firma y su voz en el correo que le enviamos a la Casa Blanca era muy claro. Estos son los pastores de más influencia en este país, latinos y con gente latina, y se alinean con la administración en el asunto de la vida, de los valores bíblicos, pero no con otras cosas. Pero esto es muy importante, y el primer nombre que fue mencionado fue el pastor Ralph. Y por lo tanto estamos ahí, ya cerca de cruzar el Jordán, de legalizar a nuestros jóvenes, que ya no tengan que preocuparse. Sigan orando por eso, porque creo que antes de las Navidades, esos 800,000 jóvenes van a tener un tremendísimo regalo de Navidad. Así lo estamos creyendo en el nombre de Jesús. Son nuestros jóvenes. Sin demorar más, Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5. Quisiera compartir sobre algo que Dios puso en mi espíritu, que tiene que ver con estos tiempos nuestros. El Evangelio según San Marcos capítulo 5. Versículo 21, vamos a comenzar con el versículo 21. Usted conoce bien esta historia, pero le queremos presentar un marco un poco distinto. Marcos capítulo 5, versículo 21. El que lo tenga, diga amén. El que no lo tiene, disimule, diga amén de nuevo. Marcos 5. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Gracias. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió. Apretujada a su alrededor una mujer de la multitud, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Esta mujer estaba herida, una hemorragia continua, 12 años, interesante, 12 años. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Lo voy a dejar ahí porque si no la porción entera se puede leer. Puedes lanzar hacia el versículo 40 cuando ve lo que va a acontecer con la niña. La misma historia. La niña fue y Jesús fue, la tocó y ya usted conoce la historia. ¿De qué vamos a hablar? Quisiera hablarle brevemente sobre un toque. Diga conmigo un toque. Dile a tu vecino, el que te cae bien, dile un toque. Al vecino que no te cae muy bien pero está a tu lado, dile un toque. ¿De qué es el toque? Esta narrativa bíblica, si la leemos con una historia, y yo sé con mucho respeto a los predicadores, si se predica sobre la mujer del flujo de sangre, está bien. Si se predica de la hija de Jairo, está bien. Pero indudablemente, esta historia es una. Es decir, esta historia superficialmente la leemos y vemos una mujer que tenía una hemorragia y una enfermedad de 12 años y luego Dios tocó a Jesús y luego parece que hay otra historia y Jesús va a la casa de Jairo y toca a esta niña. No, esta historia tiene que ver más con un marco generacional. Me explico, no es coincidencia. Este hombre, Jairo, se encuentra con Jesús. Le dice, mi niña de 12 años, léalo, 12 años tenía la niña, 12 años. Mi niña se está muriendo. Si la tocas, vivirá. Mientras Jesús va rumbo a la casa de Jairo, aparece esta mujer que no tiene nada que ver con esa invitación y ese propósito. Y esta mujer aparece, una mujer que estaba herida, con una hemorragia, sangreando, y tocó a Jesús y recibió su sanidad.
Esto es muy importante. Esta mujer, una mujer ya adulta, con una enfermedad que era tabú en la cultura, esta mujer tocó a Jesús primero y luego Jesús logra llegar a la casa de Jairo y toca a la niña y la levanta. Lo digo de nuevo, esta mujer tocó a Jesús primero, antes de Jesús tocar a la próxima generación. Y lo voy a decir una vez más. Esta mujer tocó a Jesús antes de Jesús tocar y levantar la próxima generación. Escuchar esto, por favor. Esa es la misma situación presente. Esto sirve como un marco no solamente metafórico, sino profético de la realidad presente. Me explico. En este momento hay una generación que está herida, que espiritualmente, moralmente, hay una hemorragia, hay un derramar, hay algo que no corresponde, que no se alinea. Hay una generación que está herida y hay otra que nos sigue, que se está muriendo. Una que está herida y otra que se está muriendo. En un capítulo, en unos 20 versos, vemos que una recibe su sanidad y la otra se levanta. Yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que vamos a ver lo mismo. En un tiempito, en un marco de tiempo, una generación va a ser sanada y la próxima va a ser levantada en el nombre de Jesús de Nazaret. No es coincidencia que la mujer, esta generación, tocó a Jesús antes de Jesús levantar la próxima generación. Y mi generación se está quejando que la próxima generación no tiene valores, que la próxima generación se está muriendo con el veneno del relativismo moral, la decadencia cultural, la apatía espiritual. Estamos hablando mucho y demasiado de la próxima generación que se ha alejado de Dios, que no tiene el poder, la habilidad, el compromiso de tocar a Dios porque no puede. Pero Dios está cambiando algo y dice, antes de tocar aquella tengo que sanar esta. Esta generación tiene que recibir su sanidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y aquí el marco, la distinción es lo siguiente. Esta mujer tocó a Jesús, pero Jesús tocó la próxima generación. Lo digo de nuevo. Jesús no tocó esta generación, esta mujer. Jesús tocó la próxima generación. Lo digo de nuevo. Jesús no tocó a esta mujer. La mujer tocó a Jesús. Nosotros hemos orado, Señor, ven, baja, toca al esto y el otro, y Dios bendiga, y manda cosas que decir, manda fuego, cuidado con el fuego, y tantas cosas que le pedimos a Dios, y no, ya nuestra generación no es Dios tócame, es nosotros levantarnos y tocar a Dios. Cuando esta generación se levante y toque a Dios, Dios va a tocar a la próxima generación. Eso lo voy a repetir. Cuando nuestra generación, cuando nosotros nos levantemos, es que Dios va a tocar la próxima generación. Y por eso tenemos que reconciliar. Voy a darle unos puntos claros. Tenemos que reconciliar nuestra escatología con nuestra misiología. Tenemos que hacerlo, porque muchos, obvio no aquí en esta reunión, en otras reuniones, la gente está sentada esperando por el toque de Dios. Dios, tócame, tócame, tócame. Dios dice, no, basta, ya tócame tú. Levántate y tócame. Ya tú sabes tocarme, hazlo. Aún si estás herido, tócame. Si estás quebrantado, tócame. No importando por lo que estés pasando, tócame. Si tú me tocas, yo voy a levantar la próxima generación. Si tú me tocas, yo me voy a encargar de tus niños y los niños de tus niños. Si tú te atreves a tocarme y romper por la burocracia religiosa y tocarme a mí, yo voy a hacer cosas por tus niños y los niños de tus niños que jamás podrás imaginarte. Tenemos que reconciliar nuestra escatología con nuestra misiología. No voy a tocar. ¿Qué te tocar que esto? Ya Cristo viene, ya viene mañana. Ya el 23 de septiembre pasó y no vino. Pero está bien. Va a haber otro día que va a llegar ese
sabe, tantas cosas y voy a esperar, no importa lo que esté pasando porque ya Cristo viene para mí. Yo creo que Cristo viene, lo creo. Yo creo que Cristo viene, es parte, lo creo. Pero tenemos que reconciliar la escatología con la misiología. Es decir, Él no viene para una iglesia muerta, ni una iglesia derrotada, ni una iglesia que esté mendigando. Él viene para una iglesia santa, gloriosa, victoriosa, una iglesia poderosísima. Es decir, que mientras la iglesia está esperando que Jesús baje, Jesús está esperando que la iglesia se levante. Esa es la realidad. Dile a tu vecino, toca a Dios. Al otro vecino que se está mirando muy mal, dile, toca a Dios. Número 1, rápido. Tenemos que ser la generación con un toque de orden. Es decir, en vez de quejarnos, en vez de preocupar, tenemos que tener el compromiso de nosotros tocar a Dios para Dios luego tocar a la próxima generación. Hay un orden bíblico. Es lo que hacemos en nuestra generación que va a determinar lo que Dios va a hacer con la próxima generación. El legado verdaderamente nuestro, el legado genuino tiene que ser un legado auténtico, transparente de lo que es tener una relación personal con Jesús. Mucho más allá de la burocracia religiosa, sino una relación íntima y personal con Jesús. Una de las bendiciones que Dios me ha otorgado, de todas las cosas que Dios me ha otorgado, si me pregunta cuál es la bendición más grande, Samuel, de todo. He tenido el privilegio por la gracia de Dios, 1 Corintios 15:10, de orar en plataformas, de participar con diferente gente que usted podrá decir, ¿qué cosa? No, si me preguntas cuál es el highlight número 1 usted, es lo que acontece los domingos. Y me dice, ¿en qué aspecto? Cuando yo miro hacia atrás y veo a mis niños envueltos en servirle a Dios, en servirle a su comunidad en el nombre de Jesús. Cuando veo a mis 3 hijos comprometidos con Jesús, no porque papá se lo obligó, ni porque papá le dijo, cuando eran niños, te voy a dar, papá, tienes que ir a la iglesia, porque ellos desarrollaron en su propia trayectoria, pero inspirados por lo que vieron en papá y mamá, un compromiso de tocar a Dios. Y ahorita ellos están tan comprometidos que yo sé que van a hacer mayores cosas. Y cuando yo veo a mis 3 niños y los veo, la sonrisa que se me cae encima, como dice el puertorriqueño, es una risa como si fuera uno de esos avivamientos de risa que la gente experimenta. Y comienzo a reírme entre yo mismo porque digo, ahí está, ese compromiso de orden. Pero yo tuve que recibir la sanidad de parte de Dios para ver a Dios tocar a mis niños. Mi generación, Samuel Rodríguez personalmente, mi esposa y yo tuvimos que recibir la sanidad de Dios porque como esta mujer, yo también pasé con mi hemorragia espiritual y yo tuve que recibir sanidad de Dios para ver Dios tocar a la próxima generación. Hay un orden bíblico, lo hay. 1 de Pedro 2:24, obvio, por sus llagas somos sanados. Hechos 16:31, la promesa de Dios que tu casa entera será salva, para yo declarar las palabras de Josué capítulo 24, versículo 15, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un orden bíblico y comienza con nuestra generación. Número 2, tenemos que ser una generación no solamente de orden, sino con un toque de fe. Esta mujer, dice la palabra de Dios, que no tenía recursos, no tenía lana, dinero y no tenía esperanza en los médicos de aquel día. Léalo, no me lo invento. Es decir, ya se le había ido todo, ni dinero ni recursos. La cobertura de Obamacare se le terminó. La tenía ya Obamacare. Y ella sin nada. Todavía le quedaba algo, fe. Cuando no tienes nada, ¿qué es lo que te queda? Fe. Por eso me encanta el nombre de esta iglesia. Cuando no hay nada, ¿qué es lo que te queda? Dios no llama al perfecto, Él llama al dispuesto. Y Él no llama a la persona que lo tiene todo, Él llama a la persona que está dispuesto a entregarlo todo. Muy importante. Es decir, ella no tenía ni dinero, ni recursos, ni cobertura médica, ni acceso, pero tenía una cosa, fe. Si yo lo toco, voy a recibir mi sanidad. Si lo toco, recibo mi sanidad. Mateo 21:22 dice, cualquier cosa que le pido en oración, y yo lo voy a recibir si tengo fe. Romanos 10:17, y la fe viene ¿de qué? ¿Y oír de qué?
de lo que dice Facebook, Instagram, Twitter. ¿De oír qué? La palabra de Dios. Tenemos que enfocarnos. Tenemos que enfocarnos en lo que sí tenemos. Hay mucha gente que pierde tiempo. Se levantan por las mañanas que con la preocupación de lo que no tienen. Y se levantan, no tengo dinero, no tengo recursos. Y aún en el pastoral, en el ministerio, no tengo los recursos necesarios, no tengo la cosecha. Dicho sea de paso, déjame, pasa un poco raro en medio de esta enseñanza, pero dirigido lo voy a hacer. En el nombre de Jesús, sobre cada pastor y cada ministro que está aquí, estamos de acuerdo con el cielo, que en el nombre de Jesús en esta temporada habrán recursos y cosecha. Lo digo de nuevo, desatamos y declaramos por fe, no de un vientre de emocionalismo, sino con un compromiso del Espíritu de Dios, recursos y cosecha. Cada pastor que está aquí, cuando regrese a su país, a su comunidad, recursos y cosecha. Recursos y cosecha. Recursos y cosecha. ¿Lo creen conmigo? ¿Lo reciben? Si no lo recibes, el que está, tu vecino lo va a recibir, te lo va a llevar. Ahí está. Y esta mujer, este toque de fe es decir, yo me levanto por la mañana con el compromiso no de preocuparme por lo que no tengo, sino con el compromiso de entregarle a Dios alabanza y adoración por lo que ya sí tengo. No me levanto, no tengo eso, tengo otro. No, es que lo que tú tienes es mucho más poderoso de las cosas que no tienes. ¿Qué dices, pastor? No es lo que te falta, es lo que tienes. Ya tú tienes lo necesario para tocar a Dios. Dije, ya tú tienes lo necesario para tocar a Dios. Ya tú tienes lo necesario para ver ese sueño cumplido, ese destino desarrollado en plenitud. Pastor, pero no tengo ni eso. No, es que ya tú tienes una fe que mueve montañas. Y tienes un gozo que no se puede explicar. Y tienes una paz que pasa todo entendimiento. Y tienes una gracia que dice suficiente. Tienes una unción que rompe el yugo. Tienes un don que es irrevocable. Tienes un destino que no puede ser detenido. Tienes misericordias que son nuevas todas las mañanas. Tienes la fuerza del Padre, la gracia del Hijo, la unción del Espíritu. Tú tienes a Jesucristo, que quiere decir, Pablo dice, si tengo a Cristo, yo lo tengo todo. Todo, ya tú tienes lo que es. Tenemos que ser una generación de orden, una generación de fe, una generación número 3 con un toque de tenacidad, de perseverancia. Porque ella rompió. ¿Qué compromiso? Rompió por el gentío, interno y externo, dicho sea de paso. Ella estaba rodeada por su pasado. Y mira el contexto aquí en el griego, en lo que es evaluar las escrituras en su forma original, es muy claro porque el orden lo que dice, fue rodeada por su pasado, por su presente y por su perspectiva del futuro. Dice, por 12 años estaba sufriendo, ella estaba rodeada, tuvo que romper por su pasado. Ella tuvo que romper por su pasado. Y tenemos que romper por nuestro pasado. Ella tuvo que romper por su presente. El pasado 12 años, su presente no tenía dinero y tuvo que romper por la perspectiva de lo que venía del futuro. Dice, y las cosas estaban de peor a peor, no mejorando, todo lo contrario. Internamente ya tuvo que romper por su presente, por su pasado y por su futuro, pero externamente había un gentío que por las dogmas, el estigma cultural del momento, indudablemente hubiera habido un rechazo, una humillación y posiblemente otras consecuencias más severas por la naturaleza de su enfermedad. Ella, entendiendo eso, tenía la realidad en ella misma de que algunas veces nosotros tenemos que pasar para llegar. Hay momentos que tenemos que pasar para llegar. Tuvo que pasar por ese gentío, por su pasado, su presente, la perspectiva, la proyección del futuro. Ella tuvo que pasar para llegar, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré. Salmo 23 todos nosotros tenemos que pasar para llegar. Todos hemos pasado por momentos dificultosos. Todos hemos pasado, si no por un gentío, sino por el estigma,
por el pasado, por acontecimientos que nos han marcado. Cada uno de nosotros hemos pasado por algo para llegar a ese punto de victoria. Cada uno. Los que no han pasado por nada y tienen un gran destino, prepárese porque van a pasar por algo. Yo no conozco a nadie en la Escritura, perdónenme, y no es un mensaje masoquista, negativa, pastor, no debes de declarar tal cosa. No, es que cada persona desde Génesis a Revelación que ha logrado grandes cosas para Dios ha pasado por algo. Cada persona, no hay una excepción, cada persona. Cada uno tiene que, yo no he pasado por nada. Dios te bendiga, hijo. Prepárate. Porque tenemos que pasar. Los que han pasado por algunas cosas muy serias en su vida, levante su mano. Porque han pasado por tantas que ya se les fue la cuenta. Levante las dos manos. Los que han pasado por tanto que ya no quieren recordarse lo que pasaron, levante las dos manos y un pie. Es que todos hemos pasado, pero están aquí ustedes. Dije, pero están aquí. Pero todavía están aquí. Todavía están aquí. Todavía están presentes. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es mucho más grande que las cosas por las cuales hemos pasado. Y ella tuvo que pasar, tuvo ese compromiso de entender que ella tenía que romper por esa burocracia. Y tuvo que romper. Dicho sea de paso, voy a decir algo un poco controversial, como nunca digo nada controversial. Esta mujer, estaba Jesús aquí, rodeado con gente que lo seguía, su equipo, los discípulos. Estaba rodeado y ella tuvo que romper porque él estaba tan rodeado que ella, que tenía esa gran necesidad, tenía que romper para tocar. Ojalá, es un refrán que viene cuando los musulmanes conquistaron España y nos dejaron esa frase, ojalá, que en el castellano quiere decir ojalá, pero ya ha sido redimido en el castellano. Ojalá que nosotros no tengamos que tener que mover una generación que esté rodeado a Jesús. Es decir, yo no quiero ver a Jesús rodeado por un grupo religioso que impida que la próxima generación tenga acceso directo. Y algunas veces nosotros nos hemos equivocado y le hemos hecho tanto daño a la próxima generación porque hemos rodeado a Jesús con nuestra burocracia, con nuestras dogmas, con nuestro legalismo, con nuestros caprichos, y lo hemos rodeado. Y el mundo quiere tocar a Jesús, necesita tocar a Jesús, pero no puede tocarlo porque está rodeado por tantas cosas. Que esta sea la generación que diga, no vamos a rodear a Jesús para impedir que todo lo contrario, esta generación le va a abrir camino para que la próxima generación lo toque directamente sin tener que romper por la burocracia. ¿Lo entendieron? Cálmate, hijo, cálmate. ¿Qué te pasa? Esta noche una generación con un toque, y va a sonar un poco en contra de la narrativa, pero con un toque quebrantado. Es decir, esta mujer quebrantada, herida, tocó a Dios. Una mujer herida tocó a Dios. Tú no tienes que ser perfecto para recibir el amor de Dios. Debemos de enseñarle a este mundo que aún a los quebrantados, Dios usa a la gente imperfecta para avanzar su agenda perfecta. Muy importante. Y Dios usa a la gente que ha sido quebrantada, que se ha atrevido a tocarle para sanar a un mundo herido. El cristianismo es menos para la promoción de la gente perfecta, es para la bendición de la gente quebrantada. Y Dios nunca rechaza a la persona herida o la gente quebrantada. Número 5, ya estoy listo para aterrizar. Es un toque generacional proactivo. Cuando ella escuchó de Jesús, dice, ella se adelantó detrás de él en el gentío y le tocó su manto. Lo tocó detrás. Me fascina esto. Yo quisiera ilustrárselo acá. Jesús no la estaba mirando a ella. Él iba rumbo a la casa de Jairo. Él caminando, ella viene detrás y ella tocó a Jesús. Jesús no la tocó a ella. Ella lo tocó, no solamente lo tocó, sino lo tocó detrás, no al frente, detrás. Eso es un toque proactivo.
Nuestra generación tiene que tocar a Dios, voy a hablar metafóricamente, aun cuando pensamos que Dios no nos está mirando. Tenemos que tocar a Dios y ser tan proactivo, aun cuando parece que Él está rumbo a otra cosa. Es decir, tenemos que tener una fe tan proactiva de creer que aunque Él me esté mirando o no, yo lo voy a tocar a Él. Ya yo no voy a esperar por mi milagro me está esperando a mí. Yo tengo que levantarme y arrebatarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Es ser proactivo, es provocar que las cosas acontezcan. Yo voy a esperar que Dios haga, que Dios sí. Es que teológicamente tenemos el mandato de ser proactivos. Esta es cosa de vamos a sentar. No, levántate, toca a Dios. Toca a Dios, atrévete a ser proactivo y tocar a Dios con tu fe, tocar a Dios con la santidad, con la humildad, tocar a Dios a través de la forma que tratamos a aquellos que nos rodean, tocar a Dios con la forma que hablamos de otros, tocar a Dios en todas nuestras acciones, pensamientos, nuestras obras, tocar a Dios continuamente. Tenemos que ser una generación proactiva. Basta ya de sentarnos y esperar que Dios nos toque. Y si usted está en yo sé que lo hacemos, nos cantamos, Señor, tócame, tócame, tócame. En el nombre de Jesús, esta generación, en vez de decir, tócame Dios, se va a levantar y va a tocar a Dios y provocar que las atmósferas cambien en favor, que descienda lo que es la justicia, la rectitud de Dios. Es ser proactivos, porque cuando tocamos a Dios, todo cambia. Todo cambia, dije, todo cambia. Todo tiene que cambiar. No lo voy a compartir esta noche, pero lo voy a compartir con aquí breve. Hubo una circunstancia que motivó todo este mensaje y fue algo que aconteció en el país de Pakistán. En Pakistán estuve después con la administración de George W. Bush. Allá estuvimos, tuvimos acceso. Esto es después de la Al Qaeda y lo que pasó. El presidente de Pakistán, General Musharraf, estaba tratando de convencerle al mundo que Pakistán no era Afganistán y que tenía libre expresión de religión. Me quedo ahí. Y hay una invitación para varios ministerios. Nosotros recibimos una invitación de llegar a Pakistán en esos tiempos dificultosos. Nosotros llegamos a Pakistán cuando acaban lamentablemente de decapitar, de cortarle la cabeza a un reportero, Daniel Pearlman, en ese tiempito. Era un tiempo muy peligroso. Dicho sea de paso que yo no estaba al tanto que era el mismo lugar en la misma ciudad donde yo iba. Si yo hubiera estado al tanto y mi esposa estuviera al tanto, yo no hubiera caído porque mi esposa me hubiera dicho, aquí tú no vas, porque es puertorriqueña y manda. Sí, es la realidad. No lo niego. ¿Verdad, mi amor? Perdóname, aquí. Pero vamos a Pakistán. Le voy a decir cómo llegó este mensaje. Vamos a Pakistán y llegamos totalmente. Y yo me llamó hoy de Puerto Rico finalmente y no tomé la llamada, estaba rumbo del avión. Israel Bermúdez, que está en Puerto Rico ahora saliendo del huracán. Israel Bermúdez está conmigo, un pastor de Canadá, canadiense, John Raymer. Le pueden buscar. Llegamos a lo que es la inmigración y aduanas de Pakistán. El nombre de mi amigo de Puerto Rico se llama Israel Bermúdez. Israel Bermúdez. Llamo a la puerta, tenemos el pasaporte americano y el de John de Canadá. Y el de la inmigración me dice a mí, Reverendo Rodríguez, entre por favor. La línea expreso y yo bien contento entro. El canadiense entra y yo veo a Israel Bermúdez que me dice, y yo aquí, ¿cómo? No me dejan entrar. Yo regreso para acá, le pido permiso. ¿Qué pasó? Dice él que no me va a dejar entrar. Le dije, pero Israel, tú no me dijiste que fuiste al consulado y tienes la visa. Tengo la visa, se lo mostré. Pero ¿por qué te dejas entrar? Y el hombre decía, en inglés decía, he will not come in. Y yo, pero le pregunté en inglés, why can't he come in? He has a visa, it's a signed visa. Tiene la visa, tiene que entrar. No, he will not come in. Y yo, Israel, pero ¿qué tú le dijiste a este hombre? ¿Insultaste? ¿Qué tú hiciste?
Hay rumores que los puertorriqueños son fugosos y que dicen cosas locas. ¿Pero qué te hiciste? Me dice, no, le di el pasaporte. Y él continúa preguntándome cuál es mi nombre. Yo le digo el nombre, me dice que no voy a entrar. Y yo no entiendo. ¿Cuál es el problema? Y me dice, what's his name? Y yo, dile tu nombre. Y él dice, Israel. Y dice, tú no vas a entrar. Y yo como es que se me encendió la bombilla. Y yo digo, pero ¿por qué él no? Usted dice que él no puede entrar por el nombre que tiene. Sí, señor, aquí no entra Israel. Delante de Dios se lo digo. No entra Israel. Y yo le digo, ok, ¿y si le damos otro nombre aquí mismo? Él dice, ¿qué nombre le van a dar? Y yo le digo a John Raymer y le digo a John no habla español. Le digo, John, what do we call him? They don't want to let him come in. ¿Qué nombre le damos? Y John me mira y dice, Jerry. ¿De dónde salió Jerry? Tom and Jerry, no importa. Ben and Jerry, el helado, el mantecado, lo que sea. Lo miramos y dice, his name is Jerry. Aquí le llamamos. Si ustedes se comprometen de no llamarle Israel ni una vez y llamarle Jerry, él puede entrar. Le dije, Pastor Jerry, venga conmigo. En serio, delante de un evento. Y entramos a Pakistán y está el Pastor Jerry, el Pastor John y yo, y estamos en Pakistán, un gentío, pero lindísimo. Y para mí, yo sé que el gobierno y la gente había empujado gente para llegar, que no solamente fue la promoción, este tipo de rollo que fue, pero la mayoría de la gente que estaba ahí era gente de la religión que no es cristiana, la religión de la mayoría de esta parte del mundo, y estaban ahí ubicados. Y la mayoría, digo como un 65-70%, acuerdo de lo que ellos mismos compartieron. Y fuimos, el evento, miles de personas. Y voy el primer día, me toca a mí compartir. Y cuando yo llego a la tarima para compartir, veo aquí que en la parte izquierda habían unos clérigos de esa religión, mayoría de esa parte del mundo. Y estaban aquí, y los clérigos no solamente tenían su Corán, sino que tenían otras cosas más. No estoy hablando de Coca-Cola, ni Pepsi-Cola, ni una botella de agua. Otras cosas más. Unas armas de fuego que tenían. Y estaban todos, y los meros de los clérigos. Y lo voy a, con toda sinceridad, yo vengo y voy a compartir. Y cuando veo eso, yo quisiera decirle, y que Dios cayó, y la unción, y el poder, y comencé a profetizar. Todo lo contrario. Me dio un temor. Y yo veo eso y yo miré para acá y yo miré y vi ahí, se me cambió el mensaje. ¡Qué coincidencia! Y el mensaje se me cambió a un mensaje que si yo mencioné el nombre de Jesús es un milagro, no me acuerdo. En serio, yo creo que lo que dije era Dios es amor. Y Dios en el aire se mueve y Él te quiere y Él quiere abrazarte. Amén. Porque me dio un pánico. Es que imagínense. Y en mi mente loca, ¿cómo salgo de aquí corriendo? Si menciono algo que no corresponde. Yo sé que no voy a mencionar otras personas, otros dioses. Pero cuando llegamos al hotel, Jerry y el pastor Jan nos reunimos y dice, Pastor Samuel, esto ha sido una buena, así me lo dijeron. Pastor Samuel, con el respeto que le tenemos, esta ha sido una buena pérdida de tiempo. Hemos viajado miles de millas para nosotros llegar aquí y no predicar el evangelio. ¿Por qué fue eso? Porque no logramos lograr la meta, nada. Y ahí yo le pregunté, ok, vamos a hacer lo siguiente. Todo el mundo aquí que tiene seguro de vida, levante su mano. Levantaron la mano ellos. Está al pago, lo pagaron a tiempo. Sí, señor. Llamen a sus esposas, porque mañana le echamos ganas. Y me dice, ¿pero qué está preocupado? ¿Cuál es la salida? Si algo pasa, ¿cómo podemos salir de la tarema? Me dice, pastor, la única salida está allá atrás por el gentío. Y yo dije, cúbrenos, Señor. El próximo día llegamos, y sí, va a ver el marco aquí con esta generación. El próximo día llegamos, y el próximo día estamos entrando, y hay algo diferente. Y tomo el micrófono, 4 secciones, pero como un buen predicador, cuando quiere evitar un grupo, se enfoca acá. Yo comienzo acá, y me enfoco acá. Y de verdad, no para ser muy místico, pero que hay una unción especial. Y comienzo a decir, el nombre es Jesús,
quisiera hablarles sobre Jesús. Él no es un camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 16 Juan 14, versículo 6. Y quiero dejar saber que la salvación solamente se encuentra en Él, no sin mencionar otras personas, otros dioses, otros profetas. Jesús es el que, Él te salva. Él salva y quiere salvarte. Y quiere salvarte del infierno, la condenación. Y quiere darte vida eterna y vida en abundancia y nueva vida. Él quiere salvar. Y de aquí cambio a la próxima sección. Y Jesús no solamente salva, Él te liberta. No importando qué capricho, qué adicción, qué ataduras tenga. Que Él te liberta. Jesús salva, Jesús liberta. Y después hago así. Y Jesús sana. Y corro para aquí de nuevo. Sí, pues sana. Cuando digo Jesús sana y me volteo para acá, continúo a predicar aquí en esta sección. Se levanta aquí un hombre anciano de 80 años aproximadamente, un poco más de 80. Y el clérigo mayor de la ciudad, ahí sentadito, se levanta gritando. Ahí fue que yo dije, cuídanos, Señor. Se levanta un joven a su lado y él comienza a hacerle así al joven y le comienza a hacer así, así. Hay miles de personas. Yo quisiera continuar el mensaje, trato de disimular y no ver lo que está pasando aquí, pero por ver todo lo que está rodeando uno no puede evitarlo. Yo hago sí. Viene Jerry, vaya, hay como una, y comienzan así, pero una interacción muy así. Y Jerry regresa aquí, yo predicando. Y dice, y yo, sí. Y él dice en español, dice, Sammy, dale el micrófono. Y yo lo miro, le hago, ¿estás loco? Me dice, no, confía en mí, tráelo y dale el micrófono. Y yo, dile, hazlo ahora. El hombre cruza por aquí, el ancianito con ese otro muchacho. Suben aquí. Es el líder de los clérigos, el líder. Y él hace así, él hace. Y yo digo, ¿pero qué hizo Jerry? ¿Quién es este? Es el líder de los clérigos. Ok, ya yo veo su armada que está ahí con él. ¿Pero qué dices? Me dice, escucha, el hijo toma el micrófono. Dice, ¿qué? Y yo, ¿qué? Me dice, ese es mi papá, dice, ¿tu papá? Sí. Ok, ¿y qué pasa? Ese es mi papá. Sí, ya yo entiendo, es tu papá. No, ese es mi papá. Sí, creo que estoy claro que ese es tu papá. ¿Qué pasó? Me dice, tú no entiendes, clérigo. Me dice, clérigo, no pasa. Y yo, ¿pero qué no entiendo qué? Que ese es mi papá. No, yo sí entiendo que es tu papá. ¿Qué quiere decirme? No, usted no entiende. Y comienza a llorar el chavo. Y dice, ¿cómo que no entiende? Me dice, mi papá. Y el papá hacía así. Y paró el papá, miles de personas, y le comienza a hacer así al hijo. Y yo digo, ¿qué le está haciendo? Me dice, por eso es lo que usted no entiende. ¿Y qué entiendo qué? Ese es mi papá, sí lo entiendo. Mi papá nació 100% ciego. Y yo digo, ajá. Y me dice, ¿qué ajá? Ese es mi papá. Y cuando usted hizo así, que su Jesús sana, mi papá me agarró aquí y me dice, algo está pasando con mis ojos. Algo se está abriendo. ¿Qué está pasando? Mi papá comenzó, ¿sí? Y él me dice, papá, se la abrieron. Y el papá hacía así, y así. Y le tocaba las mejillas al hijo, y le tocaba. Y él llorando y decía, puedo ver. Te veo por la primera vez. Te veo. El papá toma el micrófono, que es el líder de los clérigos, y me dice, yo veo, yo nunca he visto, yo veo. Me dice, yo veo, I can see, en urdu, y lo traducieron en inglés. Yo puedo ver, y yo puedo ver. Y me dice, tu Jesús lo hizo, así bien enojado. Me dijo, tú Jesús me hizo esto. Me dijo, tú Jesús, y así pero como que enojado. Me decía, porque yo le oré tanto al otro nombre. Yo le oré a Mohammed y no me hizo nada.
pero tu Jesús me hizo. Y me dice, por eso lo voy a decir. Le dice al hijo ahí mismo: hijo, comenzando hoy, ya no le vamos a servir al otro. Hoy vamos a comenzarle a servirle a Jesús que me hizo esto. Le señala a los clérigos que quedan aquí, como ese líder, dice: y ustedes también comenzando hoy le van a servir al Jesús que me hizo esto, que me hizo esto. Todavía hay poder en el nombre de Jesús. Todavía Dios salva, todavía Dios sana, todavía Dios puede hacer las cosas. Él, una generación, la próxima generación. ¿Qué tiene? La dinámica generacional de nosotros romper por el temor, por el gentío, por la burocracia, y tener el atrevimiento de creer que si tocamos a Dios, Dios tocará a la próxima generación. Hasta hoy mismo, y no confíen en mi palabra, llamen a Israel, a Jerry. Le doy el celular de Jerry, preguntarle qué fue lo que pasó el próximo día. De ahí vino este mensaje. El próximo día, los jóvenes y los niños de esa región de Pakistán que tenían enfermedades, hubo un mover de Dios genuino donde hubieron sanidades. Y no era yo ministrar, estaba Jerry, John, pero hubo la próxima generación que estaban, gente pero que estaba en las peores condiciones, fueron levantadas, resucitadas por el poder de Dios. Es una forma que se puede medir, que no es exageración, que no es que dice, no, grabado, medido, etcétera. La próxima generación, totalmente porque tuvimos el compromiso de romper y ser proactivos y creer a Dios por lo que Él ha prometido. Yo estoy creyendo que esta es la hora que nosotros vamos a tocar a Dios y que Dios tocará a la próxima generación. Tenemos que ser proactivos y creer que Él es fiel a sus promesas, que lo que Él ha comenzado, Filipenses 1:6, Él lo termina. Que 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24, que aquel que te llamó cumplirá ese llamado y Él hará la obra. Yo creo que lo que Dios promete lo cumple. Yo creo lo que dice 1 Corintios 2:9, que todavía mi ojo no ha visto, mi oído no ha escuchado, mi mente no ha imaginado las maravillas que Dios tiene para mí, porque yo lo amo a Él. Yo todavía creo que sus promesas, según de Corintios capítulo 1 versículos 19 y 20, que sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús, y que Cristo no ha fallado en cumplir sus promesas. Pero esto requiere un toque que provoca, un toque proactivo. Y termino aquí. Tocó a Jesús y Jesús hizo así. Se cambió. Y Jesús cambiar su vista, provocar un cambio, cambió en el griego es un cambio. Cambió no solamente su postura, su camino, sí, dio la vuelta, cambió. El toque nuestro tiene la autoridad espiritual para provocar cambios. Lo digo de nuevo, ¿quiere ver un cambio en tu familia, en tu casa, en tu ministerio, en tu ciudad, tu comunidad, tu país? Toca a Dios. Si tocamos genuinamente, auténticamente a la centralidad de Jesucristo, tenemos que enfocarnos en la centralidad de Jesús. Tenemos que ser bíblico y tenemos que levantar y exaltar el nombre de Jesús sobre todo. Si tocamos a Jesús, no es la imagen de Jesús, sino a Jesús, hay cambios. Dije, hay cambios. Hay cambios. El cambio está en tus manos, está en tu fe, está en tu proactividad, está en tu tenacidad, está en el orden. Tu cambio está en ese toque. Y termino con esto. Y por ese cambio, por ese toque. Espérate. Jesús le dijo que a ella cuando enseñó la huerta, ¿qué fue las primeras palabras que dijo Jesús? ¿Cuáles fueron? No, pero hay una frase que utilizó primero. No sé si usted lo dijo. La llamó por un nombre. ¿Qué nombre le llamó? ¿Qué? La llamó hija. Jesús iba rumbo ¿a qué? ¿A la casa de quién? ¿Para sanar a qué? Pero Él llamó a esta mujer ¿qué? Es un toque de una afirmación paternal. Y eso es lo que tenemos que provocar nosotros. Reconocer que ya somos
hijos y hijas de Dios. Yo no lo toco a él como un miembro de una iglesia, como un participante de una red o una denominación particular, con el respeto a todas las que existen, lindísimas, que levantan a Jesús. Todos los días yo lo toco a él como hijo, para que él me diga hijo. Y ese compromiso paternal conmigo, y yo como hijo a mi papá, hay una expectativa y una dinámica muy distinta. Ya tu tiempo de sufrir ha terminado, él le dice, y todo cambió. Ella recibe su sanidad y él sigue. Él sigue. Esa generación recibió su sanidad y él va rumbo a sanar la otra. Esa generación tocó a Jesús, pero esta generación no, porque esta generación que viene no sabe tocar a Jesús. Escuchad, no sabe qué es tocar a Jesús. Se criaron en un ambiente de Facebook, Instagram, Twitter, donde la religión es anti la lógica, es anticiencia, donde esto es para la gente ignorante. Aunque tienen un compromiso espiritual, ven a la religión y a estas cosas con unos lentes muy distintos. No saben cómo tocar a Dios. La mujer tocó a Jesús porque había oído de Jesús. Ahí lo dice. Hay partes de este mundo que esta generación que nos sigue no ha oído nada de Jesús. La única manera que escucha a Jesús es cuando maldicen en una película y lo utilizan en una mala palabra. No tienen la habilidad para tocar a Jesús. Jesús llegó. Rumbo allá le dicen, ya perdiste el tiempo, ya perdiste como te demoraste allá con aquella, se murió esta.